oro. Commando cha, chontate, loco y toca tuetza jalo. Cada junca, qualite, salon, cheulanska. Ons travici, ton se delchnik techtiola, shalkiolena, junschalo. Traduzco. Padre de gloria que estás en los cielos, te doy gracias por el privilegio de estar en medio de mis amados hermanos. Te pido que extiendes tu mano poderosa sobre cada vida y que podamos ser edificados esta tarde por tu bendita palabra. Gloria sea al Señor. Hemos estado oyendo de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Implícitamente va el yo. En la Biblia leemos cuando Moisés le pregunta a Jehová y le dice, y si preguntan en qué nombre he sido enviado o voy, dirás, yo el que soy me ha enviado. Cuando mandan a arrestar a Jesús y le preguntan, ¿a quién buscáis? Y le dicen, yo soy. Y todos sabemos, dice que todos quedaron tirados. Entonces, cuando yo veo a Josué en el capítulo 24 del libro de Josué, decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién es Josué? Desde que fue sacado el pueblo de Dios de Egipto, dice que él y Caleb eran dos jóvenes que venían junto con todo el pueblo. ¿Por qué hago memoria de Josué? Porque cuando Moisés los manda a espiar la tierra, manda 12 príncipes, uno de cada tribu. Los 10 regresaron temerosos, viendo toda la dificultad, viendo todo el enemigo que había alrededor. Y los únicos que traían un espíritu diferente eran Josué y Caleb. Y más adelante la Biblia dice que todos los que no creyeron a Jehová y murmuraron, quedaron postrados en el desierto. De los mayores que había salido de Egipto, solo Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Entonces, cuando Josué estaba con Moisés, Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. Dice que Josué también subió. Estuvo los 40 días y 40 noches ayunando al igual que Moisés. Cuando ellos bajan y ven que el pueblo se había corrompido y estaban idolatrando al becerro de oro, rompe Moisés las tablas, todos lo sabemos, vuelven a subir, ahí estaba Josué. Y me imagino que cuando Moisés golpea la roca en Meriba, desobedeciendo a Dios, que lo había comisionado que juntara al pueblo y que le hablara al pueblo y que le hablara a la roca que iba a brotar agua. Pero Moisés, airado, la Biblia también dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Josué estaba ahí. Y él no hizo conforme Jehová le había mandado, sino que él convoca al pueblo y les restrega en la cara de ellos, duros de servir. Nada que ver lo que Jehová le había dicho. Y aparte de eso, golpea la roca 2 veces. Fluye agua. Entonces, esa desobediencia bastó para que Moisés no entrara a la tierra prometida. Que la viera a lo lejos, que la contemplara, pero no echó posesión de ella. Josué estaba ahí. Y cuando Moisés iba a morir, Dios le habla y dile a Josué que él es el que va a meter a este pueblo a la tierra que yo les prometí. Y cuando muere Moisés, Jehová le habla directamente a Josué. Y ahí viene el verso 1, donde le da, mira que te mando que te esfuerces. Después de esto,
Este es un hombre que había servido a Dios. Porque si usted puede ver todo el trayecto de Josué, peleó, ayunó, estuvo al servicio de Moisés. Dice que de 110 años tenía Josué cuando él muere. Después de que Josué es levantado delante del pueblo, la primera comisión que él empieza, mandar espías a Jericó para ver cómo poder conquistar a Jericó. Después de esto, pasan el Jordán en obediencia a todo lo que Dios le decía que él hiciera. Ese es un servicio a Dios. Después pasan el Jordán. Después Dios les manda que rodearan a Jericó, conquistan a Jericó. Pero hubo una desobediencia. Dios les había dicho que no tomaran nada de Jericó. Pero en medio del ejército iba Acán, que tomó algo y que era el anatema. Después de lo que hemos leído, grandes victorias de este siervo de Dios, pero también vivió grandes derrotas. Una de ellas contra el reino de Ai. Dice que era el reino más débil y que ellos decidieron no subir con bastante ejército, mandaron pocos porque tenían la seguridad que Dios les iba a dar la victoria. Lo que ellos no sabían, que había anatema en medio del pueblo de Dios. Y ese anatema que había no permitió que Dios respaldara esa guerra. Y los derrotó, los avergonzó, y como Josué delante de ellos. Si leemos la Biblia, dice que él ora a Dios. Y Dios le dice, hay anatema en medio del pueblo. Búscalo, encuéntralo. Y ahí leemos la palabra de Dios que Josué va y encuentra el anatema en la casa de Acán y los juzgó conforme a la palabra de Dios. Un hombre íntegro que le había creído a Dios. Y después de esto, ellos entran a una victoria poderosa. Yo creo que cuando lo leemos, donde Josué le dice al sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Eso es poderoso. Dice que casi un día el sol y la luna obedecieron al decreto de Josué que declaró. Y Dios les dio victoria sobre todos los amorreos. Y de pronto, después de todo esto, me imagino que este hombre tiene estatura moral, estatura espiritual, y como general del cuerpo del pueblo de Dios había demostrado valentía. Pero había una cosa que Josué que tenía que declarar y tenía que asegurar de que el pueblo entendiera que a pesar de todas esas victorias, de todo el servicio que Josué había demostrado delante del pueblo, lo único importante que era para Josué, servir a Jehová. No las grandes victorias, porque bien podríamos tener una gran victoria, pero si no servimos a Jehová con integridad y en verdad, será parte de la historia nada más. Pero ¿y ahora qué hacemos con el presente que tenemos? Dios nos está hablando en esta tarde, nos ha hablado a través de su siervo, de su palabra. Y Dios no nos juzga por lo que no hicimos, pero sí nos va a juzgar por lo que tenemos que hacer y decidir en esta tarde. Porque esto sí, tenemos pleno conocimiento que es el Señor el que nos está hablando de que nos seamos confrontados y tomar una decisión. Y ojalá que nuestra decisión sea la que hizo Josué. Leamos Josué 24, capítulo 14, esos dos versos, para poder entender cómo debemos de servir a Jehová. ¿Quién nos hace servir a Jehová?
¿Y por qué debemos de servir a Jehová? Ahora pues, temed a Jehová. Va implícito primero la sabiduría, que es el temor a Jehová. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Primero está el temor a Jehová. Porque si usted y yo no tememos a Jehová, no podemos servirle. No podemos honrar a un Dios que no amamos. El temor es amar a Dios, obedecer a Dios, llevar a cabo en nuestro corazón el deseo del corazón de Dios, que es la obediencia. Servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Mira que Josué les hace ver esto. Quitad en medio de vosotros los dioses que sirvieron vuestros padres. Ahí encuentro yo una responsabilidad. Porque ellos todavía tenían esos dioses en medio de ellos. Porque eso fue lo que habían visto y habían heredado de sus padres. ¿Cuánta responsabilidad hay en usted y yo en esta tarde? Tengamos cuidado de lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Podemos pensar que estamos haciendo las cosas correctamente, pero si no meditamos verdaderamente cuál es el propósito por la cual se hacen las cosas, podemos estar enseñando una verdad, pero no con un propósito correcto. El 15, ahora viene la confrontación. Él dice, yo no voy a pelear con ustedes. Yo no los voy a convencer. Y aparte de eso, les aseguro que con ustedes y sin mí, eso es lo que está tratando de decir Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. En esta tarde el Señor nos dice, he aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal, como lo que leyó el hermano Melvin. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, aparecen los padres otra vez, como responsables de la actitud que tenían estos guerreros, este pueblo que estaba delante de Dios y delante de Josué. Al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando veo yo que Josué declara esta palabra, verdaderamente había servido a Jehová y había peleado. Pero lo que yo encuentro en esta palabra de Josué, lo único importante es servir a Jehová. ¿Y cómo debemos servir a Jehová? Vayamos a la palabra del Señor. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 6. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 6. Ahí Pablo escribe de una manera, guiado por el Espíritu Santo, ¿quiénes somos? A veces, amado hermano, esta carne la queremos mejorar. Me quiero portar bien, como si esta carne tuviera algo bueno. Esta carne no tiene nada bueno. No le agrada nada lo que es de Dios, sino todo lo contrario. Es el mayor enemigo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Vayamos Romanos capítulo 6, verso 6. Dice la palabra del Señor así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con Él. Es que esta carne la debíamos ya tener crucificada. Pero examinémonos en esta tarde. ¿Verdaderamente la hemos crucificado juntamente con Cristo? Es una pregunta. ¿Para qué debemos crucificar el viejo hombre? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, si esta carne pecaminosa, la vieja naturaleza, es necesario ser crucificado y tiene que ser destruido, despedazado, muerto, ¿por qué entonces nos aferramos tanto a Él que no permitimos que sea crucificado? Vayamos leyendo. A fin de que no sirvamos más al pecado. Necesario es, usted y yo crucifiquemos esta carne para no servir más al pecado. Es una manera de servirle a Dios en verdad y con integridad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces nos conviene o nos convino cuando venimos a Cristo crucificar y destruir la vieja naturaleza. Porque si lo hemos hecho, ya no servimos más para el pecado. Una manera de servirle a Dios en integridad y en verdad es que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Los beneficios de haber crucificado, de haber destruido la vieja naturaleza, porque verdaderamente morimos con Cristo y verdaderamente viviremos con Él. El 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Usted y yo estamos vivos en Cristo. Y la nueva naturaleza que es eterna, es espiritual, el pecado ya no tiene poder y autoridad sobre, sino que ha muerto la vieja naturaleza. Y usted y yo servimos a Dios por medio de crucificar y destruir la vieja naturaleza. El 10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez y por todos. ¿Quién? Cristo murió el pecado. Pero hermano Faustino, ¿por qué Cristo murió el pecado si Él nunca hubo pecado en Él? Pero Él llevó todos nuestros pecados sobre Él. Y había que morir. No hay otra forma de vivir en Cristo, a menos que usted y yo muramos al pecado. Matemos el viejo hombre por si todavía anda vivo por ahí. Y si ya lo crucificamos, que no se nos ocurra un día de estos quererlo resucitar, sino que nosotros vivimos para Cristo. Amén. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto hablando de Cristo. ¿Para qué vive Cristo? Vive para Dios. Y si usted murió con Cristo y resucitó en Cristo, ¿para quién vive usted y yo? Para Dios. Ya no vivimos para la vieja naturaleza. Si entendemos y practicamos esta verdad, verdaderamente estaremos sirviendo al Dios vivo. Porque es de lo que dice el verso, la parte del verso 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Yo cuando oigo algunos mensajes, predicaciones donde dicen, quieren tocar las fibras del alma y dicen, saca el campeón que hay en ti, saca lo mejor de ti. Lo que yo entiendo esta palabra, esta carne no tiene nada bueno. No tiene nada bueno. Esta naturaleza en la cual Dios condenó el pecado en esta carne no tiene nada bueno. El único campeón es Cristo. El único rey es Cristo. El único que ha justificado esta carne es Cristo. Porque ha empezado la obra que Él comenzó y la va a perfeccionar. Y esta carne la necesitamos, ¿para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios, para poder servirle a Dios, vivos en espíritu y en el alma, pero también obedientes a través de la carne para el servicio a Dios. Porque por medio de este cuerpo se manifiestan nuestras obras y son visibles a las tinieblas. Amén. Entonces Pablo dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se da cuenta? Aunque hemos crucificado esta carne y aunque hemos muerto para los deseos de esta carne y aunque esta carne ha sido destruida para la práctica del pecado, pero no deja de que sea mortal. Tiene que morir. Aunque haga buenas obras, tiene que morir. No reine pues, el 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí aclara, el cuerpo, aunque ha sido crucificado, destruido el viejo hombre, la vieja naturaleza, como dice un verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de nuestra vida en Cristo, nuestro espíritu, nuestra alma y el Espíritu Santo, que Él es el que nos va guiando. Amén. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué tiene que ser destruido este cuerpo mortal? Porque esta carne no puede heredar el reino de los cielos a menos que muera. Y si Cristo viene hoy, tiene que ser glorificada para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Aquí viene una manera clara de servirle a Dios. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora ya está hablando de este cuerpo. El viejo hombre crucificado, destruido, muerto para el pecado, vivo para Dios en alabanza. Pero nos recuerda Pablo a través del Espíritu Santo la mejor manera de servir a Jehová es que no prestemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Me podrá decir, entonces ya no pecamos de ninguna manera. Nosotros en este cuerpo seguimos pecando involuntariamente. Pero la Biblia dice, todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, cuando el pecado se lleva a una práctica, se convierte en iniquidad. Porque usted presta su cuerpo voluntariamente, libremente, para practicar el pecado. Sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. La mejor manera de servirle a Dios, que usted y yo en esta tarde nos presentemos delante de Dios como vivos de entre los muertos. Sabe que todo aquel que no tiene a Cristo está muerto.
muerto en sus delitos y pecados, como estaba usted y estaba yo antes. Pero cuando Cristo viene, muere el viejo hombre, nace el nuevo hombre en Cristo, creado para buenas obras, dice la palabra de Dios. Amén. Vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano Johnny nos estaba haciendo una pregunta anoche, los que estábamos anoche, que en el tiempo de la ley del Antiguo Testamento, todo instrumento se consagraba para Dios. Y cuando se consagraba era santificado para Dios. Y no se podía prestar para obras de tinieblas. Porque entonces si lo prestábamos, profanábamos. Aquí en la Biblia nos dice que usted y yo somos instrumentos. Nuestros miembros han sido santificados en justicia para Dios. Entonces, ¿cómo usted y yo todavía prestamos nuestros miembros para los deseos de la carne? No hemos entendido esta palabra. Y si no la hemos entendido, mucho menos tendremos el deseo de llevarla a cabo y ponerla por obra en nuestra vida. Sigamos en el 16. Romanos capítulo 6, verso 16. Pablo dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Nosotros estamos libres del pecado, pero esclavos de Cristo. Porque en este mundo no hay libres para sí mismos. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O le servimos a uno o le servimos al otro. Pero cuando queremos servir a los dos señores, a los dos les quedamos mal. Entonces usted y yo somos libres del pecado, pero esclavos de Cristo, según esta palabra que Pablo escribe. Para obedecer sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Pero lo lindo dice 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Y la palabra siervo quiere decir estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o él dispone. Entonces, amado hermano, no somos libres, somos esclavos de Cristo. Entonces, si verdaderamente somos esclavos de Cristo, sirvamos a Dios ofreciendo nuestros miembros para instrumentos de justicia. Aleluya. Gracias, Señor. El 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Dios nos recuerda. Así como en los tiempos que estabais muertos en delitos y pecados, ofrecisteis vuestro cuerpo para iniquidad. Ahora que sois libres del pecado y esclavos de Cristo,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La mejor manera que usted y yo podamos servir a Jehová es guardando nuestro cuerpo, porque nuestra alma y nuestro espíritu ha sido salvado. Pero ¿de qué manera vamos a reflejar y vamos a demostrar verdaderamente que somos salvos? Manifestándolo con el cuerpo, haciendo obras de justicia. Vamos en el 32 de Romanos capítulo 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto de un verdadero hijo de Dios? De un verdadero siervo de Dios que le sirve a Jehová con integridad y verdad. La santificación. ¿Y qué es la santificación? Consagrados y apartados para Dios. Bendito sea la palabra del Señor en esta tarde. Entonces entendemos cómo debo servir al Señor, lo que acabamos de entender. ¿Quién me hace servir? Vayamos en 1 Corintios. Primero leamos, perdón, amados hermanos, Hebreos capítulo 9, verso 14. Porque pareciera que lo que hemos leído, todo lo vamos a poner nosotros. Usted y yo no somos capaces. Esta carne no es capaz de poner nada, a menos que Dios lo haga. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Quién nos hace servir? Es una pregunta. Y dice el escritor de Hebreos así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Gloria a Dios por su palabra. Dice el escritor de Hebreos: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, esto se ejecutó, se estableció, se decidió antes, desde la eternidad, y se ofreció a sí mismo sin mancha. Ese sacrificio de Cristo en la cruz es y siempre será suficiente para que usted le sirva a Dios. ¿Cómo? Con una conciencia limpia, no una conciencia muerta, no inconscientes de la obra de Cristo en la cruz, sino conscientes de esa obra y esa sangre derramada en aquella cruz suficiente para que sirvamos al Dios vivo. Ahora sí, 1 Corintios 15, 57. Para ir aterrizando, porque hay otro hermano que trae otro mensaje. Le damos gloria a Dios por su palabra. Amén. Nadie se ha dormido, sino le pido a Roberto Carlos que... gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. ¿Quién nos hace servir? ¿Será que nosotros por nuestra propia capacidad es suficiente que yo lo diga, yo lo deseo y lo llevo a cabo? Leamos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio la victoria? Cristo Jesús. Nunca se nos olvida esto, que si usted y yo estamos aquí
Porque Cristo pagó el precio en la cruz. Porque Cristo lo hizo todo en aquella cruz del Calvario. Entonces, ¿quién nos hace servir? Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice su palabra. Amén. Y para el último punto, ¿por qué debo servir a Dios? Porque a veces nos decimos tanto servirle al Señor, y yo, ¿qué me gano? Tanto de ir a la iglesia, de orar por el hermano, ya oré por él 2, 3, 4 veces y no pasa nada. Y siempre llega y me pide oración por lo mismo. ¿Será que no entiende que ya no puedo hacer nada? Podemos llegar a pensar eso, pero la palabra de Dios nos dice en esta tarde, ¿por qué debemos de servir a Jehová? Vayamos en Corintios, quédase ahí, el verso 58. Primera de Corintios 15, 58. ¿Por qué debo servir a Jehová? Ya vimos, Josué entendió que lo único que era importante era servir a Jehová. Por eso que se dispuso en su corazón, declaró la palabra, porque él estaba convencido de que lo único que le iba a dar la victoria es servir, obedecer y amar a Dios con integridad y verdad. Dice el 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Crecer en la obra del Señor siempre es servir a Jehová, es hacer cosas para Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted se ha preguntado alguna vez, ¿qué me gano con servirle a Jehová? Esta es una palabra para usted y para mí en esta tarde. Que todo lo que yo haga en la obra, sirviéndole a Dios de corazón, jamás será en vano. Y si no es en vano, tendrá recompensas. Porque ciertamente usted y yo ya estamos salvos. Para salvación, Cristo lo pagó todo. Pero las obras, si usted permanece fiel, llegará aquel día cuando usted y yo nos presentemos delante del tribunal de Cristo para ser recompensados. ¿Y cuántos queremos ser recompensados? Yo creo que todos queremos ser recompensados. Bendigo a Dios por la vida de nuestro hermano Orbelio. Que Dios honra a los que le honran. Porque ha dado testimonio de amar, servir a Jehová con integridad de corazón. Y es un ejemplo a seguir. Entonces, nuestro trabajo no es en vano. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 6, verso 10. Otra razón por la cual debo de servir a Jehová. Hebreos capítulo 6, verso 10. Dice la palabra del Señor en esta hora. Para que usted medite y decide servir por Jehová. Vale la pena servir a Jehová. Dice la palabra del Señor así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hay un solo requisito. Porque Dios no es injusto, dice la palabra del Señor. Y Él nunca se olvidará de la obra que usted, del servicio que usted y yo hagamos al Señor. Pero que el trabajo siempre sea llevado a cabo con amor. Porque si no es con amor, no es verdadero. Porque si no es el propósito, el sentido correcto de las cosas, se hacen por amor.
Si usted y yo lo hacemos por otros intereses, sépase que no tendremos recompensa. Pero si va por delante que todo lo que hacemos para Dios es por amor a Él, por amor a Cristo, entonces, ¿qué dice? Habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Hay que servir a nuestros hermanos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que estamos aquí. Hemos sido limpiados, justificados, santificados, purificados y glorificados. Y aún la palabra dice que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Estos somos los que estamos aquí. Si verdaderamente hemos muerto al pecado, hemos crucificado la carne y la hemos destruido, y ofrecemos nuestros miembros como instrumento de justicia. Amén. Y al final, Mateo 25, 21. Yo creo, amado hermano, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, cuando Cristo venga, cuando se toca la trompeta y el Señor con voz de mando descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Y nosotros los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y transformados para recibirlo en los aires y vivir eternamente para siempre con Él. Amén. El servir a Dios con fidelidad, dice su palabra, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena en esta tarde tomar la decisión? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque si servimos a Jehová, un día el Señor no se va a olvidar. Un día cuando nos presentemos delante de Él y nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Antes de terminar, me gustaría que el grupo de alabanza pasara. Por favor, amados hermanos, no les pedí, discúlpenme, que si podemos, junto con el grupo de alabanza, cantar ese canto que dice: nos ha hecho reyes y sacerdotes. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios.
nuestro Dios.